apuntamos para yo poder... Sí, van a tener que buscar, van a tener que hacer más que cosas porque se está quedando todo. Me aparezco yo una foto, como tú dices. Claro, no. No, es el vago. Ya Ramosito me dio un sitio ahí, así que... Vamos a ver. No, está nivel ya. Y con ahí, pídele cómo llegar. Ok. Ahora de la verdad. Bueno, más o menos. ¿Ready? Vamos. Saludos. Bienvenido. Acá decimos una cuchita, ¿no? Claro, Estamos bien. Sara es bien snobby. Sí, no, se sentado ahí atrás. Yo estoy bien. Un asiento exclusivo, especial para Sí, yo le invito a Estamos llega tarde y en vez de sentarse adelante. Ya hay 10 Van personas. a pasar para acá a buscar que se bajen para que la cámara no lo Si agarre. se levantan a buscar algo, tengan cuidado con la cámara. Por favor, bajen la cabeza. Pueden salir por la puerta de acá y... Bueno, entrar. está bien. O pueden pasar. Bueno, No, es para quien nos agache. Para la próxima lo sentamos allá. Ok, ya ustedes están ayunando desde ahora. Sí. No quiero que salgan porque No le va a pasar no nada. van a poder oír, no van a poder oír Torah. Es más importante oír Torah que todo lo demás. Ya. Bueno, pues, ¿cuántos tenemos en línea? ¿Hay alguien en línea? 10 personas. 10 ya. Sí. Instantáneo. Wow. Not bad. Okay. Aquí también estamos bien. ¿Quiénes son? Dile que se identifiquen, por favor. Oaxaca. Oh, yo iba a hablar sobre Oaxaca ahora mismo. Empezamos. ¿Tú sabes que Oaxaca es el centro del mundo judío? Ajá. Apparently. Claro. ¿Por qué tienes que opinar? ¿Cuántos somos? No sé, apenas estoy poniendo el mensaje. Están identificándose. Está bien. Ok, no importa. El punto es, no es tan importante, no tienen que identificar tanto. Estamos haciendo una serie sobre el sionismo moderno, religioso y político. Una de las razones que hemos estado estudiando el sionismo, varias razones, motivaciones por estudiar el sionismo, es con el interés. He recibido una serie de cartas. Hay ciertos maestros que se han autoordenado como maestros, se llaman rabinos. Algunos no, algunos lo han hecho en una forma más tradicional y han comprado su semijá. Entonces, pero tenemos una serie de rabinos, supuestos rabinos y maestros, que se han puesto en la red a hacer clases para los anusim en español, y como no hay tanto material en español, sale mucho nombre para estas personas. Pero una de las opiniones que están poniendo es que el sionismo moderno no debería de ser apoyado por la razón de que el movimiento sionista moderno no es religioso. Que los judíos que establecieron el país en el 1948, yo debería de decir que reestablecieron el país. No solamente que es un país nuevo, es el reestablecimiento de la soberanía judía sobre la tierra de Israel. Entonces, que reestablecieron el país en el 1948, como no eran observantes, nosotros no deberíamos de apoyarlo. O otra opinión que es de origen hasídica, diciendo que los judíos no tenemos derecho de gobernar sobre la tierra de Israel hasta que venga el Mashiach. Entonces, cuando venga el Mashiach, entonces nosotros podemos gobernar sobre la tierra. Ese es uno. Otra razón, entonces, para aclarar que esa opinión es una opinión extremadamente minoritaria y completamente fuera de lo común, no es judaísmo normativo. Es un judaísmo hasta en el mundo hasídico, a donde es el lugar que existe esa opinión, es una opinión minoritaria. Entonces, para aclarar ese punto. Segundo es mi interés, y también para aclarar, asociado a ese punto, que
como yo enseño Torah sefaradita desde el punto de vista de la posición sefaradita, que ningún movimiento, ningún grupo de estudio sefaradita ha sido antisionista. Completamente al revés. Lo que ha ocurrido es que todos los movimientos sefaraditas han absolutamente apoyado el retorno del pueblo judío a la tierra de Israel, hemos apoyado completamente el establecimiento del Estado de Israel, apoyamos completamente el ejército de Israel, participamos en todas sus guerras, participamos en toda su vida. Entonces, grandes números, y nosotros cuando yo termine esta parte religiosa, la última clase que voy a dar es sobre el retorno de los diferentes grupos que han entrado a la tierra de Israel. Los yemenitas, todas las diferentes aliyot que han entrado a la tierra de Israel para empezar el kibbutz galiyotenu, el reencuentro de todos los exiliados en la tierra de Israel. ¿Ya? Pero además de eso, tengo otra motivación. Y esa motivación es que cuando uno está estudiando judaísmo, cuando estamos estudiando Torah, en todos los demás sistemas religiosos, estamos estudiando una religión. Pero en el judaísmo, nosotros no estamos estudiando una religión, estamos estudiando un ismo, una cultura, una filosofía, una nación, un estilo de vida que es completamente conectado a todas las enseñanzas de la Torah. Entonces, nosotros tenemos que aceptar no solamente nuestro lugar entendiendo la Torah o creyendo en la Torah, sino parte de nuestra conversión al judaísmo es ser parte del pueblo judío. Entonces no puede decir, mira, yo creo en guardar el Shabbat y guardar el Kashrut y guardar el sábado y guardar la comida, las leyes de la comida y guardar las fiestas, pero yo me excluyo del pueblo judío. Eso no es una conversión. La conversión al judaísmo tiene tres partes. Es Torat Israel, Am Israel y Eretz Israel. Son tres partes. Es la Torá del pueblo judío, el pueblo judío y la tierra de Israel, la tierra del pueblo judío. Entonces, esas tres partes son los componentes de una conversión completa al judaísmo. Entonces, no puede decir que religiosamente yo voy a estudiar Torah y se va a volver esto teoría o práctica solamente aquí en el Galut. Sino, parte de nuestro proceso de conversión y nuestro estudio de Torah es que cuando algo le pasa a Haz de Shalom a un judío en Francia, o algo le pasa a un judío en Marruecos, o algo le pasa a un judío polaco, o algo le pasa a los Hasidim, a nosotros nos duele. ¿Por qué me duele? Porque esos son mis hermanos. ¿Ya? Entonces, todo esto está conectado y mi interés no es solamente de enseñar lo que la gente describiría como religión judía, sino abiertamente les confieso que mi interés también es en compartir el nacionalismo judío. ¿Ya? El nacionalismo judío es parte de nuestra identidad judía. ¿Ya lo que estoy diciendo? ¿Ya? Y hemos hablado de diferentes temas. Nuestro estudio del sionismo moderno. Hoy estuve hablando, yo doy una clase en City College, en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, y una de las partes de la clase es hablar sobre las diferentes partes de la vida judía. Y hoy di una charla sobre, la clase sobre el proceso de entierro y el proceso de luto. Porque estamos haciendo un estudio de las diferentes etapas de la vida. Parte de la etapa debe morirse, ¿no? Puedes evitarlo. Tratamos, pero no podemos, a veces no le podemos ganar. Entonces, cuando estaba explicando, los estudiantes se asombraron. Incluso yo tengo un estudiante, varios estudiantes, pero uno de ellos es más, habla más, se parece un poco a alguien que nosotros conocemos. Eso mismo lo está hablando. Entonces, no vamos a identificar quién es el que... Sí. Para que nadie sepa. Entonces, pero es un árabe. El grupo, el club de estudiantes islámicos, musulmanes, decidieron que ellos pueden venir a la clase mía, porque yo soy uno de los profesores honestos.
que le digo que la única forma que se va a resolver el problema es a través de la guerra. Entonces ya han decidido que, bueno, el tipo de verdad le va a decir la verdad. Claro. ¿Me entiendes? Yo no sé si les conté que en una de las clases, en una de las clases, viene un estudiante, estábamos hablando sobre el proceso de Shiva, el luto por 7 días, a donde nos sentamos en el piso para expresar nuestro luto. Es la ley que uno, durante los 7 días después del entierro de un muerto, de un difunto de la familia, uno enseña su luto al sentarse al piso. Entonces estábamos hablando que la gente viene a la casa de esa persona que está enlutado y visitan a la familia, le hacen una visita de Shiva. Entonces yo estaba hablando de eso y me referí que los árabes hacen algo similar, en que ellos también tienen una expresión de luto después del entierro y la gente viene a visitarlo. Pero le dije a la clase que la diferencia es que nosotros traemos postres, traemos comida a la casa del lutado, ellos traen pistolas. Por ejemplo, cuando Arafat se murió, gracias a Dios, entonces estaban afuera de la carpa de la casa de Arafat, disparando en el aire, rifles, ¿recuerdan? Entonces para mí fue asombroso. Yo voy a una casa de Shiva y yo le traigo galletas, le traigo comida, pero ellos traen pistolas y armamentos. Entonces, bueno, puedes creer que uno de esos árabes se enojó, fue al club de los árabes, que me imagino dónde se reúnen, pero no vamos a hablar de eso. Entonces, fue al club de los árabes y le dice al club de los árabes que lo que yo dije. Entonces vinieron a la clase, en el medio de la clase, entran estos estudiantes, un partido de árabes ahí, y me reclaman. Y cuando dijiste eso, nos insultaste. ¿Cuál es el insulto? Entonces, porque lo haces parecer, mira lo que me dice, delante de todo el mundo, me dice, lo haces parecer que nosotros somos agresivos y que ustedes son domesticados y gente inocente y víctimas y nosotros somos agresivos. Entonces, ¿qué es lo que dices ahora? Me dice, le digo, ustedes me malentienden. Ustedes me malentienden. Yo no estoy diciendo, yo no estoy hablando de ustedes. Yo lo que creo es que los judíos deberíamos de ahora también cargar pistolas en vez de galletas. Entonces, este árabe se asombró. La razón que le cuento esto es que este árabe, estudiante mío, se asombró. Se llama Mohammed. Por cierto, tiene este Shabbat a la sinagoga. ¿Sí? Sí, se asombró. ¿Cómo será Mohammed? Prepárate, ponte el chaleco antibalas. Anyway, entonces, él también va a traer un chaleco, pero... Entonces, lo que les cuento es que él se asombró porque en parte del proceso de preparación del difunto para enterrarlo, el cadáver, nosotros le echamos arriba tierra de la tierra de Israel. Entonces me preguntó, ¿por qué le echan tierra de la tierra de Israel si lo vas a enterrar aquí en Long Island? Entonces le dije, la razón es porque la verdad es que nosotros no deberíamos de vivir en el Galut. Nosotros deberíamos de vivir en la tierra de Israel. Nosotros no deberíamos de ser enterrados en el exilio, deberíamos de ser enterrados en la tierra de Israel. Le añado que, y eso es muy importante, le añado que la tierra que le echamos al cadáver es tierra que viene del Monte de los Olivos. ¿Por qué viene del Monte de los Olivos? Porque los profetas nos dicen que la resurrección de los muertos va a comenzar por el Monte de los Olivos. De otra palabra, el Mashiach se va a parar arriba del Monte de los Olivos, a donde es un cementerio enorme judío. En ese cementerio va a ocurrir un terremoto y por medio de ese terremoto el Mashiach va a resurrecir a los muertos. ¿Ya? Va a haber la resurrección de los muertos. Entonces, mucha gente, a través de los siglos, muchos judíos, han hecho arreglos para que cuando ellos se mueran, sean enterrados en el Monte de los Olivos. ¿Ya? Har HaZeitim. Ahora, eso es por el deseo, número uno, de
vivir y morir en la tierra de Israel, nuestra conexión tan profunda con la tierra de Israel, que aunque yo he tenido que vivir toda la vida en el exilio, todavía clamamos de tener la oportunidad, ¿ya? Y cada momento que uno vive y respira el aire de la tierra de Israel es una mitzvah, es un momento especial, ¿ya? Entonces, ese es uno. También quiero mencionar que en el Monte de Olivos, en el Har HaZeitim, existe ahora mismo un problema enorme. Ese problema enorme es que hay un grupo de árabes que está tirándole piedras y disparándole a los judíos que visitan las tumbas, que tiene tumbas de profetas, tiene tumbas de los grandes líderes de todo el exilio judío a través de los siglos, ese cementerio. Y cuando la gente va a ese cementerio a visitar las tumbas de los judíos, los árabes le están disparando. Entonces tenemos ese problema. Adicionalmente, quiero mencionarle, pero no sé si ustedes lo conocen ahora que estamos hablando del monte de los Olivos, el Har HaZeitim. Está ahora un grupo tratando de preservar el Har HaZeitim por el problema de que cuando los jordanios entraron a la guerra en el 1948, los jordanos invadieron a Jerusalén y tomaron control del este de Jerusalén. Ellos en el año 1948 fue cuando Jordania tomó control de esa sección, y luego, como ya hemos hablado, los judíos le dimos libertad a toda Jerusalén luego. Pero cuando cogieron ellos poder del este de Jerusalén, tomaron control del Monte de los Olivos. Y una de las cosas que hicieron ellos, y creo que es un crimen enorme, uno de los crímenes que ellos hicieron fue que tomaron las tumbas judías y las usaron para crear carreteras, crearon carreteras arriba de las tumbas. Entonces, cuando uno sube la loma, cuando sube la montaña del Har HaZeitim, una de las carreteras creadas por los jordanos en el Monte de los Olivos es arriba de las tumbas judías. Usaron las tumbas, las lápidas de las tumbas judías del Har HaZeitim para piscinas y para completamente tiraron basura, y han estado sistemáticamente destruyendo las tumbas antiguas judías que están en el monte de Sion, en el monte de Har HaZeitim. ¿Ya? Entonces, eso es un problema bastante grande. Y desafortunadamente, muy poca gente habla de este problema. ¿Ya? Porque es políticamente incorrecto decir nada sobre ese tipo de situación. Pero sistemáticamente, los árabes, el movimiento árabe, está haciendo no solamente terrorismo físico, pero terrorismo contra la historia judía en la tierra de Israel. Entonces, ahora a donde está la mezquita de Omar, allí es a donde estaba el templo de Salomón, el templo de Jerusalén. Ahí han estado los árabes excavando, sacando artefactos arqueológicos y deshaciéndose de ellos, para borrar la presencia judía del lugar más sagrado judío en el mundo. Entonces, sistemáticamente estamos viendo movimientos, acciones contra la historia judía, para borrar la historia judía de allí. También entonces han estado promoviendo supuestos estudios arqueológicos, históricos, para decir que el pueblo judío no existe. Decir que el pueblo judío eran cananeos que de pronto inventaron una mitología de que ellos eran especiales. Entonces, si los judíos no somos lo que nosotros decimos que somos, ¿quiénes somos para heredar la tierra? Entonces, todo esto es un sistema sistemático de borrar la presencia judía en la historia, en el pueblo judío. Y la razón que nos tiene que molestar tan profundamente es que nosotros somos judíos. Y no es solamente que nosotros creemos en la Torá, sino también creemos en el pueblo judío,
El Zohar HaKadosh dice, cuando habla de Ahavat Israel, hay ciertas personas que son the poster child, lo más alto, se vuelven lo más importante, el ejemplo más grande de ciertas cosas. El Ger, la persona que se convirtió al judaísmo, es el representante de dos cosas. Hambre para estudiar Torah. Nadie en el mundo tiene hambre para estudiar Torah como un Ger Tzedek. Los judíos no tienen hambre para estudiar Torah comparado a un Ger Tzedek. ¿Eh? Segundo es, nadie ama al pueblo judío tanto como un Ger. ¿Cómo lo aprendemos? Ruth es el personaje, personificación del Ger Tzedek. Esta Ruth también. Pero la primera Ruth. Entonces, Ruth venía de la nobilidad de la familia de Moab. Ella se podía haber quedado como reina entre el pueblo de los moabitas. Ella venía de la línea de los reyes de Moab. Y en lugar de quedarse en Moab y volverse reina, se volvió una mujer pobre en la tierra. ¿Qué está diciendo Ruth? Yo prefiero ser una mujer pobre, extranjera entre el pueblo judío, que ser una reina de Moab. ¿Ya? Entonces, todo esto está conectado. ¿Ya? Sino que si analizamos la situación, también vemos ese mismo panorama en la vida de Moisés. Dime cómo es. Porque Moisés fue criado prácticamente bajo la tutoría del faraón, donde tenía poderes, tenía riquezas. Lo consideramos como un hijo de faraón. Y él decidió estar con el pueblo de Israel, o sea, ser parte prácticamente de la pobreza, ¿me entiendes? O despreció eso para entonces, ¿verdad?, servir lo que ya hoy conocemos. 100%. Déjeme añadirle algunos pedacitos a ese. Por favor. Hay un Rashi cuando Moshe va la primera vez a Faraón. Rashi menciona allí un midrash y dice en ese midrash que Faraón le preguntó: ¿y por qué te molestas? Porque tú nunca has sido esclavo. ¿Y por qué nunca has sido esclavo? Número uno, porque vivió entre el Faraón. Número dos, porque la tribu de él nunca fue esclavo. Los levitas nunca fueron esclavos en Egipto. Habían sido levantados haciendo una jerarquía entre los judíos, entre los esclavos. Entonces ellos eran la parte más alta de los judíos y nunca fueron esclavizados. Entonces Faraón le dice: ¿y por qué te molestas? Entonces lo que estás diciendo tiene mucho mérito. ¿Ya? Sí. Pero Ruth es esa personificación de un Ger. Y la razón que lo menciono es que nosotros que estamos en este proceso de estudiar Torah, de conectarnos al pueblo judío, siempre tenemos que tener en mente, ¿ya?, que nuestra motivación no es solamente estudiar Torah o de ser conocido como judío, de que alguien me conozca como... Pero la razón que yo quiero ser reconocido como judío es porque yo amo al pueblo judío. Entonces, nosotros no venimos aquí a beneficiarnos del pueblo judío. Nosotros venimos aquí a beneficiar al pueblo judío. ¿Se entiende lo que es? Es diferente. No es que yo vine a buscar, es que yo vine a contribuir. ¿Ya? Muy importante. Ok. La semana pasada se nos quedó un poquito corta la grabación, entonces lo que voy a hacer es repetir solamente rápidamente un punto porque tengo mucho más material para hoy. ¿Ya? Pero esta serie que estamos haciendo anteriormente, habíamos estudiado sobre personajes y eventos históricos desde 1948 hasta ahora y todo el desarrollo del movimiento político moderno sionista, con la idea de entender que desde el punto de vista de todos los religiosos sionistas, como nosotros, decir que esto es Reshit Michat Gulateno, el principio de el florecimiento de la última liberación.
empieza en el año 48, el restablecimiento del Estado de Israel, y nosotros creemos que se está desarrollando la última liberación humana de la humanidad. Y lo podemos leer a través de los profetas, que nos hacen claro que Be'aharit Hayamim, al final de los días, el pueblo judío va a retornar a la tierra de Israel y Dios va a restablecer el remanente del pueblo judío en la tierra de Israel. Y tenemos a través de los profetas profecías que nos dicen que va a haber una guerra, tremenda guerra, antes del restablecimiento de ese remanente del pueblo judío en la tierra de Israel. Y lo vimos así exactamente. La Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, la pérdida de 6 millones, hay opiniones que son 7 y medio millones de judíos, y el restablecimiento del Estado de Israel directamente después de eso. El crecimiento de la población judía y el retorno de muchos diferentes grupos de exiliados retornando a la tierra de Israel. Y todo esto es parte del llamamiento, de la preparación para la última liberación. ¿Entendieron lo que estoy diciendo? ¿Ya? Entonces, específicamente en el 7º capítulo de Daniel, ¿ya?, que ya todos lo conocemos, Daniel ve 4 bestias, 4 monstruos. ¿Ya? El primero es un león con alas de águila, eso es Babilonia. El otro es un oso que no actúa como oso, eso es Persia. El próximo es un leopardo con 4 alas, que es Grecia. ¿Ya? Y entonces el último es un monstruo que tiene 10 cuernos. ¿Ya? Ese monstruo que tiene 10 cuernos es el exilio de los romanos. Entonces tenemos 4 monstruos en el tremendous monsters. 4 monstruos que Daniel ve. Cada uno de esos 4 monstruos, desde el punto de vista de la tradición hebrea, son los 4 exilios que el pueblo judío ha tenido que sufrir. ¿Ya? Primero tienes a Babilonia, Persia, Grecia y entonces Roma. Nosotros estamos todavía en el exilio de Roma. Podemos decir que todo el sistema occidental, toda Europa, todos los Estados Unidos, todas las Américas, todo está bajo el sistema de la filosofía romana. Entonces todo esto es la paz romana, la supuesta pax romana. ¿Ya? Pero esto es el exilio de Edom, el exilio de los edomitas, que los rabinos explican es el exilio instalado por Roma. Y en ese última bestia existen 10 cuernos. Y en la visión de Daniel se sale uno de esos cuernos, se tumba uno, sale otro cuerno, y tumba un cuerno, y de ahí de ese cuerno salen ojos, sale un ojo, y sale una boca. Esa boca habla de lo más bonito. Desde el punto de vista de los rabinos, de nuestro entendimiento, eso es el exilio de Roma, porque el exilio de Roma siempre habla de paz. El exilio, los romanos invadían los territorios, mataban muchísima gente, pero mientras mataban a la gente, hablaban de paz. Entonces venían con sus aparatos de guerra, destruían pueblos enteros, pero venían a instalar la paz romana. Y la paz romana es que te vamos a destruir y entonces va a haber paz. Sigue la paz romana. Y le voy a decir, sigue la paz romana. Y la paz romana también es la religión cristiana. La religión cristiana destruye grandes números de individuos a través de lo que ellos llaman el cristianismo. Invaden a todas las Américas. Si lees lo que dice, por ejemplo, de las casas, de la invasión, de la conquista de las Américas, se ve una masacre de miles y miles, cientos de miles de personas indígenas. Todo en el nombre de traerle la paz espiritual de la salvación. Entonces, la religión cristiana habla constantemente de la paz, pero son palabras muy bonitas. Pero al final, nadie puede vivir en paz. Es la palabra. En el judaísmo, para que uno sea salvo,
para que un humano sea salvo, no tiene que ser judío. Bueno, nosotros creemos que todos los países, que todas las naciones tienen una salvación, que todas las naciones, todos los gentiles, todos los goyim son salvos, tienen una relación con Dios. Pero la religión cristiana es exclusivista. La única forma que te puedes salvar es a través de ellos. Qué interesante. Okay. Entonces, este último exilio, la forma que Daniel recibe esa visión es una visión de este monstruo que habla muy bonito. Ese monstruo que habla muy bonito siempre habla de la paz. Entonces tenemos hoy en día las Naciones Unidas, los Estados Unidos, todos los diferentes países hablando de la paz. Pero cuando hablan de la paz, siempre termina en el mismo lugar, la destrucción del pueblo judío. Entonces, para crear la paz, nosotros tenemos que ser destruidos. O nosotros no tenemos derechos. Entonces, tenemos que disminuir la presencia judía en la tierra de Israel para traer la paz. ¿Por qué no podemos crear un Estado palestino en una parte de Jordania? Jordania es grande. ¿Por qué tiene que hacerse? Exacto. ¿Por qué tiene que hacerse un Estado árabe en el territorio judío? Esa es la única forma de traer paz. ¿Por qué? ¿Por qué el judío siempre tiene que terminar mal para entonces crear la paz? La razón que tiene que terminar mal es porque esa es la bestia que se vio en el capítulo 7 de Daniel. Pero hay una parte buena de esto. Y eso es que el tarro que se sale se disuelve solo. Entonces lo que va a ocurrir es que este último exilio se va a disolver. ¿Ya? Ok. Eso es lo que estábamos hablando la semana pasada. Hoy me voy a concentrar, y entonces también hablamos sobre la idea de que nunca se ve en la historia judía, en toda la Torá, en todo nuestro estudio de la Torá, nunca se ve una salvación pan de pronto. El judaísmo no es una película de Hollywood. Entonces, en las películas de Hollywood, la salvación es pan de pronto. O la gente de pronto se convierte. ¡Aleluya! Me convertí. Eso no es el judaísmo. El judaísmo es un proceso gradual. Es un proceso a donde uno de pronto, lo siento, me gané la salvación. No, eso no es el judaísmo. El judaísmo es, uno va estudiando, uno va aprendiendo, uno va adquiriendo, a través de un proceso se va desarrollando, y la vida viene en etapas. Yo siempre comparo la conversión, si piensas, la diferencia entre una experiencia de conversión que se ve en las películas entre los evangélicos, los evangelistas que de pronto empezó right? Empieza a hablar en lenguas y a saltar y a brincar y a salpicar y todo eso, ¿ya? Entonces ese es uno, y es instantáneo, le dio la luz, comparado a una conversión al judaísmo que toma años. Pero cuando uno mira, cuando la persona anda en el camino de estudio de Torah, poco a poco, entonces de pronto mira para atrás y dice, mira hasta dónde yo he llegado, wow, mira cómo yo he cambiado, pero no se da ni cuenta, porque Dios va poco a poco haciendo estos cambios. La salvación judía no es una salvación de pronto. La salvación, el terminar de este galut, no es una salvación así de pronto. Todos los profetas nos van hablando de etapas en la forma que este último exilio ocurre. Pero ya lo vemos en una forma prototípica. Y esto viene de la idea de Maaseh Avot y Malibanim. Y eso es que todo, y esto lo ves también en el profeta Zacarías, dice que cuando venga el Mashiach, ya la gente no van a hablar del exilio, de la salvación de Egipto, sino van a hablar de esta última salvación, de cuando vinieron los judíos de los países del norte, cuando retornamos a la tierra de Israel y nos volvimos a restablecer en la tierra de Israel, ¿ya?
Entonces, lo que está ocurriendo aquí es que podemos comparar el estilo de la salvación de Egipto a lo que ocurrió en la salvación cuando el pueblo judío retorna a la tierra de Israel. ¿Se entiende lo que le estoy diciendo? Y cuando salimos nosotros de Egipto, entramos entonces, no fuimos directamente de Egipto a la tierra de Israel, sino pasamos una generación, por los fallos de nosotros, por eventos que ocurrieron, nos pasamos una generación entera en el desierto. Y entonces entramos a la tierra de Israel. Entonces la salvación viene por etapas. Cuando el pueblo judío entra a la tierra de Israel, tiene que pelear una serie de guerras. En esa serie de guerras fuimos poco a poco conquistando a la tierra de Israel. Entonces, la salvación en este momento, no podemos decir que el pueblo judío no tiene derecho de vivir en la tierra de Israel porque todavía no ha llegado el Mashiach. Podemos decir que lo que se está desarrollando aquí se está preparando para que llegue el Mashiach, y eso viene a través de las etapas. ¿Entiendes lo que le estoy diciendo? ¿Bien? Entonces, me voy a concentrar en otro tema que está relacionado a este tema. Otra de las calumnias absolutamente falsas que oigo por ahí es cuando un supuesto rabino que ahora está en un país, en un estado del sur de los Estados Unidos, donde hay mucho sol, entonces Diga las iniciales. entonces, una de las boberías que a este rabino le gusta decir es que el Estado de Israel no es válido, el moderno Estado de Israel no es válido, y él no es el único que lo dice. El Neturei Karta y todos sus amiguitos lo dicen, porque yo creo que sus novios se llaman Mohammed. Yeah. Anyway, entonces, ¿ya? ¿Se entendió ese? Ok. Entonces, lo que dicen es que como la gente que establecieron el Estado de Israel no eran religiosos, no observaban Shabbat, no observaban Kashrut. Ya hablamos de esto. ¿Ya recuerdan cuando estábamos hablando de que la mitzvah de la circuncisión permite soberanía sobre la tierra de Israel? Ya lo aprendimos directamente de Zohar. ¿Se acuerdan? Entonces, los árabes pudieron gobernar sobre la tierra de Israel porque ellos hacen una circuncisión parcial. Pero gobiernan por un periodo de tiempo sobre la tierra de Israel hasta que nosotros lleguemos. Y nosotros nunca dejamos atrás la circuncisión, y toda la gente que establecieron, los Gilonim, que establecieron el Estado de Israel, nunca dejaron la circuncisión. Entonces no podemos decir que no eran religiosos. Por lo menos a través del mérito de la circuncisión tenemos el derecho de heredar la tierra, de conquistar la tierra y ser soberanos sobre la tierra. Pero hay más. Entonces luego estaba pensando que hay mucho más. Esa idea que la gente que crearon el Estado de Israel, como no eran religiosos, no tienen la habilidad de lanzar una salvación del pueblo judío. Ese es el argumento. ¿Ya? Específicamente, ese argumento fue lanzado por Joel Teitelbaum, el Satmar Rebbe. El Satmar Rebbe dice que la salvación, ¿cómo vas a decir que empezó el Reshit Mitchat Gulatenu, que empezó esta redención del pueblo judío por medio de gente que no son ni observantes? ¿Ya? Yo quiero responderle a ese grupo con mi próxima discusión. ¿Ya? Okay. Hay un libro que se llama el Pirkei de Rebbe Eliezer. El Pirkei de Rebbe Eliezer fue escrito por un tanaíta llamado Eliezer ben Hyrcanus. Eliezer ben Hyrcanus era estudiante de Rav Yochanan ben Zakkai. ¿Quién es Rav Yochanan ben Zakkai? Cuando los romanos rodearon la ciudad de Jerusalén y estaban sistemáticamente matando a todos los sabios de Torah y estaban destruyendo a Jerusalén,
Yohanan ben Zakkai se pasó de muerto. La gente anunciaron que se había muerto Yohanan ben Zakkai. Lo pusieron en una caja de muertos y sus estudiantes lo sacaron para enterrarlo. Y los romanos metieron en una espada y no lo mataron. Entonces él salió, tuvo la libertad y fue a ver a un general romano. Y cuando fue a ver al general romano, le dijo a Vespasios, le dijo a él, emperador. Entonces el general le dijo, pena de muerte. Porque el que le dice emperador al general, nosotros lo matamos. Y cuando lo fue a matar, en ese mismo momento, llegó alguien, un mensajero de Roma, se había muerto el emperador y el Senado lo declaró a él como emperador. Entonces el emperador le dijo, te doy cualquier cosa, que es lo que tú quieres. Le dice, dame la ciudad de Yavne. En la ciudad de Yavne creó allí una yeshiva. De esa yeshiva de ese seminario, empieza a entrenar la tradición oral, y allí continúa toda la tradición del estudio judío desde la ciudad de Yavne. Entonces, Rabbi Yohanan ben Zakkai es enorme. El Tana, Rabbi Eliezer ben Hyrcanus, escribe este libro, compila este libro. Es similar a una Gemara o una Mishnah, porque es un Tana que está comentando. ¿Bien? El año es 80, él nació el año 80, murió año 118 de la era común. ¿Entienden? Okay. Entonces, por cierto, déjame mencionar que Eliezer ben Hyrcanus es el maestro de Rabbi Akiva. Estamos hablando, este es grande. De línea de maestro. Sí. Entonces tienes Rabbi Yohanan ben Zakkai, Eliezer ben Hyrcanus, y entonces tienes Rabbi Akiva. Estamos hablando, esto es serio. ¿Ya? Entonces, ya yo enseñé a Lea la sección en hebreo, que viene porque ella lee hebreo, ¿ya? A veces. Entonces, en Oaxaca también leen hebreo. Por cierto, ¿viste a mi amigo de Oaxaca? Tu amigo de Oaxaca. Tremenda comunidad que... Tu brother. No, una cosa muy buena. Ok. Si hay alguien de Oaxaca, lo saludo. Sí, creo que Carreño, Saludos. se llama el Carreño. Gerardo, ¿está ahí? Carreño, sí. Saludos al cuate. Saludos al Rabino y a Luis de Lea. Saludos al cuate. ¿Y a Sara no la saludó? ¿Y a Gustavo tampoco? No, bueno, Gustavo ya eso se entiende. Pero... Dile a Carolina que se lo Y Ramón también, que está aquí Ya siempre. vamos a aprender hebreo. Saludos a Ok, Ramón. ok. Vamos a ponernos serio, ¿ok? Vamos. Seriedad. Seriedad, Gustavo, por favor. Estoy callado, estoy bien. No te rías. ¿Tú estás tranquilo? Yo no hice nada, yo voy a la clase. Está bien. Ok. Hay que reconocerlo especialmente. Es un niño muy bueno. Una estrellita de oro le vamos a poner. Ok, vamos, sí. Entonces, habla el porqué de Rabbi Eliezer. Oigan bien, estamos hablando el año 100, el año 95, ya de la era común. Eliezer ben Hyrcanus nos dice que hay una serie de eventos que vienen que la tradición oral nos está diciendo que vienen, y describe que los Benei Yishmaelim, los hijos de Ismael, quienes son los árabes, van a hacer ciertas cosas en la tierra de Israel. Le voy a dar la lista que dice el porqué de Rabbi Eliezer. Dice, número 1, van a medir, dice 15 cosas que los Benei Ishmaelim van a hacer Be'acharit Yamim, en los últimos días, cuando esté terminando ya el tiempo. ¿Ya? Número 1, van a medir la tierra de punto a punto, ¿ya? Cuando estén negociando con los judíos, van a medir la tierra de punto a punto y van a discutir sobre cada pulgada de la tierra. Interesante, ¿no? De punta a punta van a medir. Y eso es exactamente lo que los árabes hicieron. Exactamente lo que hicieron. Número 2. Van a convertir el cementerio en una montaña de basura.
exactamente lo que los jordanos hicieron. Van a profanar, número 3, van a profanar las tumbas usándolo en las lomas. Eso es lo que dice el Pirkei de Rabbi Eliezer. Número 4, no se va a encontrar en toda la tierra, por razón de los hijos de Ismael, la verdad en toda la tierra, y van a crear mucha propaganda. Van a decir muchas mentiras. Lo que están haciendo. Número 5, van a crear una sociedad sin leyes, basadas en esas mentiras. ¿Ya? Y para los judíos vivir en paz en esa sociedad basada en mentiras, los judíos van a romper sus propias leyes, sus propias normas, para tratar de vivir de acuerdo con esas mentiras. ¿Ya? Número 6, los pecados van a subir entre el pueblo judío por razón de su interacción con los hijos de Ismael. Número 7, la palabra escrita por los Benei Ismaelim no tendrá valor. Todas las cartas, todos los tratados que han hecho con nosotros, ellos mismos lo han violado. Entonces, la palabra escrita de ellos no va a tener valor. Los árabes que viven en la tierra de Israel no tendrán su propia moneda, pero si no, vivirán dependiente de la moneda de los judíos. Interesante, ¿no? ¿Ya? Los Benei Ishmaelim estarán encargados en los últimos días de sembrar fincas y jardines. Número 10. Los árabes cerrarán las paredes del monte del templo para que los judíos no puedan entrar. ¿Ya? 11. Harán un edificio. Piénsenlo. Este es el año 100. ¿Cuándo se hizo la mezquita de Omar? 790. Durante el califato de Omar. El calif Omar fue el que hizo. El calif Omar nunca vio el terminar de la mezquita que estaba haciendo. ¿Ya? Entonces, en el año 100, dice esto: harán un edificio localizado arriba del Ejal, donde estaba el Sagrado Templo. ¿Ya? Entonces, ya todo esto se predijo. ¿Ya? ¿Lo tienen todo, la lista? Entonces, crear un edificio arriba de donde estaba el Templo de Jerusalén. Eso es exactamente la mezquita de Omar, que tiene el domo de oro, a donde estaba el Kodesh HaKodashim. ¿Ya? Refiriéndose al cerrar de las paredes, quiero mencionarles que hay una pared que, de acuerdo con, hay una puerta de una de las paredes de Jerusalén, a donde los árabes crearon un cementerio delante de esa pared y la encerraron con ladrillos. Cuando los jordanos entraron a la tierra, encerraron esa pared, esa puerta de la ciudad antigua, porque la tradición es que el Mashiach que va a venir es un Cohen. Entonces, como es un sacerdote, no puede entrar a un cementerio. Lo que ellos no saben es que puede entrar a un cementerio árabe, pero no puede entrar a un cementerio judío. Pero crearon ahí, delante de la puerta, crearon un cementerio árabe para bloquear el acceso del Mashiach a esa puerta, y cerraron la puerta con ladrillos porque ya sabían la tradición oral que dice que el Mashiach va a entrar por esa puerta a Jerusalén. Entonces, ellos encerraron esa puerta para bloquear el acceso del Mashiach a Jerusalén. ¿Ya? Y eso ya fue predijo por el Pirkei de Rabbi Eliezer, escrito en el año 100. ¿Ya? El Talmud, en la sección de Megillah, en la página 17b,
para que mis amigos por la red lo busquen. En la sección de Sanhedrin 97, de la página 97 al 98, en la sección de Ketubot, la página 111a, dice que los judíos tendrán que pelear una guerra continua contra los goyim para poder tomar posesión de la tierra. También dice sobre la creación, que la creación de un país independiente de los judíos será creada con el apoyo de los goyim, que es el plan reconocido por la ONU sobre la creación de la tierra de Israel. Pero yo quiero un poco más, porque me interesó la idea, me encuentro interesante la idea, cuando me dicen mis amigos, usando ese término muy liberalmente, cuando me dicen mis amigos que que el Estado de Israel moderno no puede ser santo y no puede ser el principio de la última liberación, de la liberación de toda la humanidad, porque los que hicieron el Estado de Israel eran pecadores. Y en el medio de la noche se me ocurrió este. Ustedes conocen la historia en el libro de Reyes, capítulo 7. Gehazi y los 4 que tenían lepra, los 4 que eran leprosos. ¿Te acuerdas la historia? Habían 4 hombres que eran parte de la familia de Gehazi, que se portaron en una forma absolutamente terrible, eran horribles pecadores, y el pueblo judío los expulsó, le dio lepra, le dio tzarat a estos 4 leprosos, le dio tzarat por su fallo tan terrible espiritual. Está en el libro de Reyes, en capítulo 7 del libro de Reyes. Entonces, ¿qué ocurre? Lo botan de la ciudad, ¿ya? Ya usted lo sabe. Lo botan de la ciudad, ellos salen, ya parecen que ellos se van a morir porque están solos. En el medio de la razón que esto ocurre es porque había hambre en la tierra y ellos se comportaron en una forma inapropiada y la gente se estaba muriendo de hambre. No había comida en toda la ciudad. La ciudad en la que estaba sitiada, ¿no? Correcto. Lo botan de la ciudad y ellos salen a la montaña y se van a la montaña a morirse. ¿Y qué se encuentran? Que había un ejército invasor, que el rey de Amón estaba viniendo con un ejército a matar a los judíos, a aprovecharse del hambre que había en la tierra, y vino con todo un ejército. Y estaban hacían un encampamento afuera, y nadie lo hubiera visto si no hubieran sido por estos 4 leprosos, que eran terribles. Los botaron de la ciudad. Por malos. Súper malos. No puede decirme que Golda Meir era una de esas gente. Claro. Ellos eran peores que Golda Meir. Hasta peor que un comunista. Eran terribles ellos. Bueno, vamos a no decir eso, pues no deberían hablar más de los leprosos. Pero anyways. Después le vienen los emails Ando yo explicando ahora usando los 4 leprosos del libro de Reyes. Ajá. Los 4 leprosos del libro de Reyes son los que salvaron al pueblo judío del rey de Amón. ¿Ya? Okay. Entonces, del rey de Aram, el rey Hadad, que era el rey de Aram, ¿ya? Que venía a invadir al pueblo judío. Entonces, salieron estos 4 leprosos, lo botaron del pueblo, se encuentran en el campamento de ellos, y a través de ese encuentro, Dios espanta al ejército, y entonces ellos regresan al pueblo. Y cuando regresan, pues lo van a ver en el pueblo, lo van a ver en el libro. Yo recomiendo que lean la Biblia, buenísimo. Entonces, es un bestseller, uno de los mejores libros de venta, no más bien el libro. Anyway, entonces, cuando regresan al pueblo, le avisan al pueblo que Dios había salvado al pueblo judío. Y el asistente del rey dice, no puede ser,
¿Por qué? Porque esa buena noticia ha venido a través de estos 4 leprosos. La salvación no puede haber llegado a nosotros a través de estos 4 leprosos, sino deberíamos de esperar que la salvación venga a través de algún santo, a través de alguien que sea espiritual, a través de alguien que sea de un tzadik, ¿ya? Y entonces, no, así no fue como ocurrió. La salvación ocurrió a través de esos 4 leprosos. El pueblo judío salieron, invadieron el campamento del enemigo y se comieron la comida de ellos. Entonces no solamente tuvimos salvación de la invasión que vino a atacarnos, sino también tuvimos salvación en que nos comimos la comida de ellos. Y trajeron muchísima comida. Entonces, de ese punto podemos decir que en la propia Torah, en el Tanaj, nos dice que la salvación puede venir a través de leprosos. Entonces, aunque me digas a mí que Menachem Begin y David Ben Gurión y toda esa gente sean leprosos, yo no estoy de acuerdo que son leprosos. No estoy de acuerdo. Yo creo que ellos, para mí, son tzadikim. Aunque no observen oficialmente Shabbat o Kashrut o todo lo demás, para mí, ellos son más justos que nosotros estamos en el exilio. Ellos hicieron todo lo posible para salvar a las vidas judías, creando un Estado de Israel. Pero aunque me digan que no son religiosos, y que por eso no deberíamos de contar que el Estado de Israel no puede ser el principio de la salvación, yo le respondo con los 4 leprosos de Gehazi. ¿Yes? Eso se me ocurrió a las 3 de la mañana. De pronto. True story. ¿Ya? Ok. Entonces también quiero mencionarles que en el libro de Iov, ¿cómo le Job en español? Job. En el libro de Iov, capítulo 27, versículo 7. A Job le pasó de todo. Dice, Que a Job le pasó de todo. Sí. Yo leí, dejé de leer un poco porque ya era demasiadas calamidades. Ni la mujer, ni los hijos, ni los amigos, nadie lo quería el pobre. Pero bueno. No, el pobre. Terrible. Pero Dios lo volvió lo estableció. Sí, salió para adelante. Ok. Pero ese es tremendo libro. Y eso es para demostrar que le está leyendo la Torah. Un poquito más. Dice el libro de Job. Cállese. Nada más la gente de Oaxaca puede hablar ahora. Entonces lo que quiere decir aquí es, dice, cualquier persona, que Dios usa cualquier persona, se prepara para permitir, Dios usa a cualquier persona y lo prepara para permitir que los justos se beneficien del labor. Dice el libro de Job. Que Dios prepara a cualquier persona para que esa persona sirva para permitir que los justos tomen beneficio. En otras palabras, cualquier persona es digna de preparar algo para el beneficio de los justos. Entonces, el libro de Job nos dice, aunque me diga que los fundadores del Estado de Israel no eran justos, ellos pueden preparar el camino para que los justos se beneficien. ¿Entienden la idea? Ok, próximo. En el libro de Proverbios 26:10 dice: el amo del mundo consigue la ayuda de los tontos y los pecadores. En lista. Pone en lista. ¿Tú sabes el versículo ese? Entonces, aunque me digan a mí que ellos eran pecadores, Akadosh Baruj Hu, dice el libro de Proverbios, el santo bendito sea, usa a los tontos y a los pecadores para hacer milagros, para hacer el bien. Entonces, para mí eso no tiene ningún sentido decir que uno no puede conectarse o aceptar el comienzo de la liberación humana, el principio del desarrollo de la salvación del pueblo judío y de las naciones a través de la creación del Estado de Israel en el 1948, por la razón de que ellos no eran religiosos.
Para mí eso no tiene ningún sentido. ¿Ya? Déjame añadir 2 o 3 puntos más. Entonces vamos a terminar. Cuando nosotros hablamos sobre la salvación de la humanidad, se tiene que entender que hay patrones en la Torah, cierta orden de eventos que se repiten repetidamente. Palabra. Qué bueno. ¿Se entiende lo que estoy Sí, diciendo? sí, sí. En una palabra, cuando el pueblo judío salimos de la esclavitud de Egipto, se podría dar la salvación del pueblo judío como un evento exclusivo del pueblo judío en la tierra de Egipto. Pero eso no es lo que ocurrió. El sistema de la esclavitud en Egipto fue destruido. En una palabra, cuando nosotros hablamos de la salvación del pueblo judío, nunca se le ocurre pensar que el pueblo judío es exclusivista en decir que la salvación viene para nosotros nada más. Nunca. En el pensamiento del pueblo judío, nadie es libre hasta que todos seamos libres. Entonces, cuando el pueblo judío fue esclavo de Faraón, habían allí múltiples naciones, el Erev Rav, múltiples naciones que también estaban esclavizados como esclavos de Faraón. Y cuando Dios le dio la libertad al pueblo judío, no solamente salió el pueblo judío de la esclavitud, salieron todos de la esclavitud. Se destruyó completamente la institución de la esclavitud en Egipto. Entonces, cuando nosotros hablamos del establecimiento y la salvación del pueblo judío en el Estado de Israel, el sueño de nosotros no es solamente que el pueblo judío va a vivir en paz y en libertad en la tierra de Israel. Eso sería bonito. Pero eso es que si hay prosperidad y paz y liberación para el pueblo judío, entonces el mundo entero se beneficia. Y esa es la razón que parte de mi interés cuando hablé de Chaim Weizmann, ¿eh? Lo que está ocurriendo en el moderno Estado de Israel es que cuando los árabes nos dejan vivir, nosotros producimos para el mundo. Sería de beneficio a toda la humanidad prosperar. Permitir que la cultura judía se desarrolle auténticamente dentro de su tierra, que nuestros hijos se desarrollen auténticamente dentro de la cultura judía, porque no solamente es un beneficio para los judíos, sino también nosotros le damos siempre ese beneficio a toda la humanidad. Las grandes tecnologías, los descubrimientos de ciencia, todo lo que se está desarrollando. Ustedes no saben, no sé si ustedes saben que Michael Jackson, que en paz descanse, que Dios lo tenga en la gloria. Nada. No, calla. Tú no eres de Oaxaca, no puedes hablar. Entonces, eso es lo que dice la gente de Oaxaca también, gracias a Dios que tú no eres de ahí. Entonces, cuando Michael Jackson, multimillonario, estaba enfermo, ¿ustedes saben dónde él iba a hacer tratamiento? A Israel. A Israel. ¿Eh? ¿Por qué? Porque estamos desarrollando lo mejor en medicina, lo mejor en la ciencia, lo mejor en tecnología. Yo conozco una persona, Ariel, que su hermano está, no sabemos qué específicamente tiene, pero en Israel tienen todos los métodos para ayudarlo. Sí. Y lo ayudan gratis. Sí. Sí. Grandes tratamientos en el área de la ciencia se están desarrollando en Israel. Lo que le estoy diciendo es que siempre el beneficio, cuando nosotros hablamos del beneficio de la libertad para el pueblo judío, no estamos hablando de un beneficio solamente para el pueblo judío, sino estamos hablando siempre de un beneficio para toda la humanidad. ¿Ya? Entonces, hoy lo que quería concentrarme es en terminar esta parte en nuestro entendimiento, explicar desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista de Chazal, de las enseñanzas de nuestros sabios, de la Torah Sheba'al Peh, de la Torah oral, lo que va a ocurrir, lo que ya se predijo que iba a ocurrir en la tierra de Israel, la forma que los Benei Ishmaelim iban a portarse contra nosotros,
Ya el Pirkei de Rabbi Eliezer es increíble para mí, que el Pirkei de Rabbi Eliezer en el año 100, 600 años antes de la creación de la mezquita de Omar, ya predice que ellos van a crear un edificio arriba de donde estaba el templo. Ya lo tenemos, y lo tenemos, sabemos exactamente cuándo fue. ¿Ya? Entonces, ese es uno, que se iba a usar las tumbas de los enterrados en el monte de Olivo, que se iba a echar basura en esa montaña, que los árabes, los Bnei Ishmaelim, iban a gobernar a través de mentiras. ¿Ya? Todo eso se predice, y sabemos que todo eso que ocurrió, todo eso comienza, es parte de la liberación, parte del principio de la liberación. Y recuerden, cuando oigan a alguien que le diga que los líderes del Estado de Israel no son religiosos, hoy en día, no solamente los del año 48, porque te digan, oh, toda esa gente en el Knesset no son religiosos. Número uno, ¿quién dice que no son religiosos? ¿Por qué? ¿Porque no se visten como los Haredim? ¿Quién dice que ser religioso quiere decir solamente que yo soy Shomer Shabbat? Y si soy Shomer Shabbat pero maltrato a los demás, ¿soy religioso? Si yo soy Shomer Shabbat y robo a los demás, ¿yo soy religioso? Porque observé el Shabbat, porque observé el Kashrut. Eso es número uno. Aunque me digas que ellos no son religiosos, esa persona, y por eso no deberíamos de confiarnos, esa persona está tomando la posición filosófica del asistente del rey. Cuando vinieron los leprosos y le dijo, no salgan, no esperen la salvación, tiene que venir la salvación a través de un justo. Y verdaderamente Dios había hecho una obra de misericordia y había salvado al pueblo judío a través de esos 4 leprosos. Si lo pudo hacer en los tiempos antiguos, salvarnos a través de los leprosos, ¿por qué no lo puede hacer hoy? ¿Yeah? Very good. Mucho thank you. ¿Quieres hacer preguntas? Espera un momento. ¿Por qué no? No va a haber ninguna pregunta. Si más claro no canta un gallo. No, una galla, un gallo. Okay. Bueno, flaca que tú estás. ¿Tú estás lo más flaca? ¿Sí? ¿Tú no das de comer a esta mujer? ¿Tú no das de comer a esta mujer? Me tienen en ayuno. Me tienen en ayuno. Quiero llevar conmigo así. Sí. Okay. Está tan flaco que, bueno, no sé. Hay más espacio. Creo que apenas hay una. Bueno. Dice, si la resurrección empezará en el monte de los olivos, ¿cuándo será el momento que resucitarán los judíos que hayan muerto en el exilio? ¿Será al mismo tiempo o Luego. mucho tiempo después? Después, el principio es del Arasati. Okay. Hay un Midrash, por cierto, que dice, ellos me pueden oír, ¿no? Sí, lo están Hay un escuchando. Midrash que habla, y hay bastante material en el Torah Sheba'al Peh, en la Torah oral, que dice que todos nosotros que estamos enterrados en el exilio tenemos que pasar vueltas y viajar hasta la tierra de Israel para entonces recibir la resurrección. ¿Sí? Entonces la verdadera resurrección de los muertos ocurre en la tierra de Israel. También preguntan, Rabino, ¿el Mesías será un Cohen? Eso es lo que dije, sí. Sí. Esa es la tradición. Okay. Eso ¿Los es todo. Cohen vienen de la casa de David? Él sirve como el Cohen Gadol simbólicamente, pero viene de la línea de David. Es el simbolismo del Cohen Gadol, no es literalmente Cohen. Sí, esas son las únicas preguntas. Yeah, pero viene de la casa de David, tiene que venir de la casa de David. Okay. Yeah. Muy bien, gracias a todos.